Hoy presentamos al economista Abelardo Pachano, que está con nosotros, de una reconocida trayectoria. Hoy queremos analizar la situación económica del país, la marcha de la economía ecuatoriana, a propósito de la presencia de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve, economista Pachano, esta situación? Buen día. Buen día, Miguel. En realidad es parte del proceso natural de evaluación del programa que tenemos convenido con los multilaterales. Como este es un programa de mediano plazo, a 3 años, cada 3 meses vamos a tener este proceso de evaluación de cómo se va ajustando la economía, cómo se van cumpliendo las metas, en dónde tenemos dificultades, en dónde las hemos cumplido y qué arreglos adicionales hay que hacer, porque no siempre las previsiones originales se las puede mantener en el tiempo, ya que cambian las circunstancias. Al cambiar las circunstancias, al haber otros factores que se introducen dentro de la gestión económica, hay que replantear esas metas, revisarlas, hacerlas más duras, hacerlas más blandas y llegar a un entendimiento para que el proceso continúe. De tal manera que hoy es la segunda misión que tenemos en visita, de un largo proceso todavía que viene para los próximos años. Por versiones oficiales está cumpliendo el Ecuador. Sin embargo, la observación que se ha hecho, economista Pachano, es que si bien estaríamos en el camino correcto, todavía el avance es muy lento. Sí, esa es la percepción general. Yo creo que hay una coincidencia en ese sentido de la crítica. Se quisiera ver más acción, una gestión de gerencia en las reformas que hay que ponerlas en práctica en el Ecuador con mayor vigor y con mayor claridad. Todavía hay inclusive interferencias dentro del propio equipo político y la organización del Ejecutivo en las decisiones económicas. Hay funcionarios que intervienen, que asoman con criterios que desnaturalizan un poco, por lo menos incomodan a la gestión del programa, de tal manera que sí, eso se siente en el Ecuador. Y como este es un programa que tiene una perspectiva larga y atravesamos por una situación de estancamiento, porque eso es absolutamente evidente y además es inevitable, este estancamiento también molesta mucho más porque no se ve que la perspectiva le va dando una salida un poco más, yo diría, clara al proceso económico ecuatoriano. Temas pendientes, las reformas tributaria, reforma laboral, ¿cuándo y en qué condiciones? A ver, el Ecuador tiene que reajustar buena parte de su base jurídica para acomodar al mundo moderno. En el campo de la competitividad, el Ecuador está muy atrasado. No es un país que sea competitivo, no es eficiente, la productividad no demuestra mejoras sustantivas. Pero esto no es un problema exclusivo del Estado, sino también del sector productivo ecuatoriano. En general es de la economía, claro, por supuesto. En parte responde a todo un lineamiento de política económica que se configuró hacia, yo diría, la primera mitad del siglo XX. Con motivo de la segunda reforma industrial y cuando estaba en auge y tenía una preponderancia muy fuerte en la discusión política la teoría marxista, de tal manera que la conceptualización de la política laboral tiene muchísimos rasgos de una política de enfrentamiento de clases, de lucha de clases y de protección exclusiva a los trabajadores, sin mirar que el trabajador, requiriendo una protección, también el inversionista requiere unas reglas de juego que le aseguren que los recursos que pone en riesgos pueden tener o van a tener los resultados que se buscan. Economista Pachano, ¿no estamos en un círculo vicioso? Por un lado, el sector productivo demanda mejoramiento de producción, productividad, para ir al mejoramiento de la competitividad, pero para ello se necesitan reformas laborales. Y el sector dirigencial de los trabajadores dice, con su discurso, dice no a esas reformas. ¿Ese círculo vicioso no impide finalmente el generar nuevas fuentes de empleo? A ver, de lo que yo he escuchado a varios dirigentes sindicales,
La posición de ellos no me parece una posición radical de oposición a lo que se está discutiendo. Me parece que ellos están en una posición de reflexión para poder encontrar una solución a este problema estructural. El Ecuador no genera suficientes fuentes de empleo. 1 de cada 3 ecuatorianos que están buscando trabajo lo consiguen. Los otros 2 se van al mercado informal, están en el subempleo o se quedan desocupados. De tal manera que en ese sentido, cuando uno mira la causalidad de por qué nos está ocurriendo aquello, uno encuentra varios elementos que juegan ahí. Uno de esos es la política laboral. Y ahí hay que modernizarlos a los derechos de los trabajadores. No es que hay que eliminarlos, Miguel, sino que hay que modernizarlos a los derechos. Sí, y quitarle los derechos adquiridos, porque ese es un fantasma que dicen, si no, de aquí hacia adelante. Claro, todos los trabajadores que ya están en este momento incorporados al sistema actual deben ser respetados en sus derechos como están estructurados. Ahora, quienes deseen voluntariamente cambiarse al nuevo sistema también deben tener esa oportunidad. Es decir, si miran, por ejemplo, que con el sistema actual ellos corren el peligro de una desocupación en edad madura por la existencia de una jubilación patronal mal diseñada, y pueden más bien obtener un beneficio de acumulación de un fondo de jubilación que sustituya al de jubilación, que le pertenezca a él durante toda su vida. Y que sí, no la famosa cuenta individual. La famosa cuenta individual. Debe tener derecho para poderlo hacer. Es decir, ese tipo de aperturas, ese tipo de modificaciones ayudan y ayudarán enormemente, porque además van a crear en el mundo de la relación laboral una regla muy clara de que las empresas tendrán costos laborales sobre todos sus trabajadores activos y no sobre los pasivos. Porque cuando las empresas se les carga con trabajadores pasivos que ya no producen, el problema está en que a los trabajadores activos se les está obligando a compartir un costo de aquellos que ya no están, de aquellos que no están trabajando, y están poniendo en peligro la viabilidad de esa empresa. En el mundo, no solo en el Ecuador, muchas empresas fracasaron por eso. Un ejemplo histórico es de Pan American, la famosa empresa de aviación de los Estados Unidos, que era el símbolo del transporte aéreo del mundo. Llegó a tener tal cantidad de jubilados que no pudo ser competitiva y desapareció. Y esos jubilados y sus trabajadores se quedaron inclusive sin el respaldo. Entonces, eso nos pasa en muchas empresas ecuatorianas. Cuando están cumpliendo los trabajadores 18, 19 años de trabajo, se los saca. Se les paga todos los beneficios, le pagan el despido y todo, pero cuando están en 50 años, 45, 50 años de edad, volver a reengancharse es muy difícil, ¿no es cierto? Volver. Entonces se hace un daño a la empresa, se hace un daño al trabajador. Ahora, economista Pachano, nos preocupamos, y está bien, de ese sector laboral que se quedó sin empleo, casi 400,000 durante el año y medio casi último, pero ¿qué de ese 60% que está fuera del mercado? Pero, claro, Miguel, cuando uno ve los números, ¿no? En el Ecuador, la gente en edad de trabajar son 12 millones de personas. Somos en total 17 y un poquito más, y somos 12 millones que estamos en edad de trabajar. De los 12 millones estamos buscando trabajo, 8 millones y un poco más. Y están trabajando formalmente menos de 4 millones. Es decir, nosotros tenemos, mal contados, 8 millones de ecuatorianos que pueden trabajar y que o no buscan o no encuentran. Entonces hay un número enorme yo diría, de riqueza en términos de capital humano que lo estamos nosotros desperdiciando. Una parte, obviamente, no van a buscar trabajo porque son estudiantes o porque tienen condiciones particulares y no les interesa trabajar en estas condiciones, pero hay otra buena parte que han desaparecido del mercado porque ya definitivamente no encuentran oportunidad. Entonces encontramos en todas las esquinas encontramos vendedores ambulantes, en todas partes encontramos gente que está promoviendo algún productito, alguna cosa de una manera realmente de muy baja productividad. A todos ellos hay que incorporarlos de una manera, yo diría, gradual, no hay otra manera de hacerlo, pero tenemos que hacerle atractivo al inversionista. La relación... ¿Darle seguridad jurídica? Claro, darles, y por el otro lado vamos a suponer, yo quiero hacer una empresa, Miguel,
pero esa empresa tengo un riesgo de quebrar, de que no me vaya bien. Yo contrato trabajadores. Pasa un tiempo, me va mal, yo tengo que cerrar la empresa. Tengo que liquidar a los trabajadores y eso significa un costo enorme. ¿Por qué no creamos un marco jurídico en donde el capital y el trabajo juegan el mismo riesgo? Si es que la empresa le va mal, los dos pierden. El empresario pierde su capital y el trabajador... Por lo contrario, la empresa le va mal, se cierra la empresa y buena indemnización a los trabajadores. Claro, y como no le queda para eso, se genera todo un problema complicado de liquidación. Pero antes que eso, como el empresario sabe que tiene esa obligación, mejor decide no hacer la empresa. Economista Abelardo Pachano, usted de su trayectoria fue gerente del Banco Central, presidente de la Junta Monetaria. ¿Qué haría si estaría en un cargo de esos o el Ministerio de Finanzas y le dicen, a ver, las opciones son reducidas para la crisis económica? O alza el IVA o simplemente da una reducción drástica de personal en el sector público que tiene su incidencia social, o elimina los subsidios. ¿Qué haría, a ver, de las tres? Yo diría, Miguel, al problema hay que tomarlo de manera integral. Uno no puede individualizar el programa de ajuste fiscal. Lo primero que hay que hacer en el campo fiscal es restablecer las normas de manejo macrofiscal responsable que fueron lamentablemente eliminadas en el gobierno anterior. Es decir, se tiene que prohibir el déficit fiscal, se tiene que prohibir la utilización de los recursos que vienen del patrimonio público en gasto corriente, por ejemplo el petróleo, no puede usarse para gasto corriente. Se tiene que reducir la relación de gasto corriente, especialmente de trabajadores. Se tiene que racionalizar el número de empresas públicas. Se les tiene que obligar a que las empresas públicas tributen. Se tiene que hacer que las empresas públicas ofrezcan sus balances y ofrezcan resultados. ¿Todo eso avanzará para cubrir el déficit fiscal y para cumplir los compromisos enormes de la deuda, por ejemplo? No, ese es un camino, es una parte del camino. Hay que buscarla. Esa es una parte del camino. La otra parte del camino es que los subsidios tienen que estar focalizados y tienen que ser temporales. En ninguna parte se recomienda en el mundo eliminar los subsidios. Lo que se recomienda es ir directamente a apoyar a los sectores que están en situación de peligro, que tienen dificultades. Hacerlo de manera directa, pero no al resto. ¿Por qué nosotros tenemos una política de subsidio a los combustibles que favorece a todo el mundo? Yo creo que, por ejemplo, ahí hay un tema, taxis. A los taxis hay que decirles, señores, el costo de los combustibles es el del mercado, hay que ajustar las tarifas de ustedes. Que ellos tengan una tarifa que les haga que su negocio sea remunerativo. Pero nosotros no podemos jugar con los precios. Claro. Porque si nosotros jugamos con eso implicaría eliminar parcialmente los subsidios. Racionalizar. ¿Y el IVA? El IVA hay que jugarle con la estructura tributaria. Nosotros tenemos ahí un problema muy serio con el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas nos ha generado muchas dificultades en los flujos de capitales. Entonces uno tiene que mirar el tema, no solo del IVA, tiene que mirar el tema del impuesto a la renta. Tiene que mirar el tema del 15% de trabajadores. Como el 15% de trabajadores no se puede eliminar, que es un derecho adquirido, hay que bajarle el impuesto de la renta de las empresas para que resulte una carga mucho más racional y competitiva con lo que tienen otros países. Entonces, todo esto tiene que hacerse un paquete general. Subsidios, racionalización de tributos, reducción de gastos. Pero todo eso hay que plantearlo. Buena parte de eso está en el programa con el fondo. Buena parte del programa. Pero hay que cumplirlo. Pero claro, hay que cumplirlo. Bien. Economista Pachano, de los tiempos, el timing es fundamental en las reformas. El Ejecutivo anuncia para las próximas semanas, una vez que termine la vacancia legislativa, los proyectos. Ahora, esto va a necesitar el apuntalamiento político para las reformas tributaria, laboral, lo que usted ha dicho en conjunto. ¿Cómo ve este panorama? Con optimismo, Miguel. Sí. La verdad que con optimismo. Yo fui invitado por la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional. El diputado Daniel Mendoza, a quien no le conocía, tuvo la gentileza de invitarme hace un poco más de 3 semanas a conversar sobre las reformas al Código Monetario y Financiero.
Hay algunas propuestas presentadas por varios legisladores para tratar de recuperar la autonomía y devolverle al Banco Central algunas de las funciones que fueron, yo diría, absurdamente borradas o eliminadas. Y ahí yo pude sentir, Miguel, que en varias bancadas existe la sensación de que se tienen que hacer reformas estructurales. Topamos temas fuera del código laboral, un poco el tema de productividad, el tema de eficiencia en la relación laboral. Hubieron manifestaciones u opiniones de disposición para poder tratar el tema. En donde yo creo que hay más dificultades en el tema tributario, es decir, cómo configurar un paquete tributario de gasto público que pueda ser atendido por todos los grupos políticos. Por eso es que yo creo que no hay cómo fracturar sino hacerlo en paquete. Porque claro, lo que usted dice, economista Pachano, tiene que ver también con las perspectivas electorales de algunos sectores que ya están pensando en el 2021 y a lo mejor no les gustaría, aun cuando, si hubiera necesidad, el subir impuestos. Sí, a nadie le gusta subir impuestos. Y uno paga los impuestos no con mucho agrado. Eso es la verdad. Y peor si el Estado no les responde. Claro. Y si uno ve la cantidad de actos de corrupción o de mala utilización de los recursos públicos, mayor razón para decir no estoy dispuesto a contribuir con el Estado, ¿verdad? Entonces, pero ahora como se ha visto, cómo se han llevado, pero enormemente en el correísmo. En costales, ¿no es cierto? Entonces, claro, la manifestación de la sociedad a contribuir no es una manifestación que dice aquí estamos contentos con el aumento de impuestos, no, en ninguna parte del mundo. Pero hay más dificultad en países en los cuales el Estado no es transparente, en donde el manejo no es honesto, en donde los recursos no se los utiliza de manera eficiente. Si nosotros tendríamos, por decirlo, un sistema educativo público altamente eficiente y competitivo, yo diría que la animadversión al aumento de impuestos sería mucho menor, porque uno sentiría que está recibiendo una retribución por parte del Estado. Si la atención de salud pública fuera mejor, voy a poner un caso comparativo, parecido en algo a la española, uno diría, bueno, yo sí pago un poco más de impuestos porque sé que el momento en que yo tengo una emergencia me voy a un hospital público o a un centro de salud público y me van a atender bien. Y van a haber medicamentos, van a haber médicos de primera, vamos a tener un sistema asistencial realmente bueno y todo. Pero uno no tiene eso en el Ecuador. Incluso, economista Pachano, por lo que usted señala, si uno ve países europeos donde hay una alta carga tributaria, pero funcionan salud, educación, seguridad. Aquí casi doble y triple impuesto, porque uno paga los impuestos para que haya servicio de salud pública. Uno paga al seguro social para que funcione, pero ni uno ni otro funcionan adecuadamente. Entonces uno tiene que contratar el seguro privado, o irse a la educación privada para poder tener los servicios que uno busca. Entonces, claro, por eso es que cuando a uno le dicen vamos a subir los impuestos, realmente se emponzoña la ciudadanía, entonces, y no le falta razón. Sin embargo, como está la estructura del Estado hoy, y vista la dimensión esta absurda a la que llegó el Estado, el reducir al Estado implica costos. Despedir a la gente es doloroso. En las empresas privadas, cuando a alguien le toca enfrentar la situación, decirle, mi amigo, hasta aquí llegamos, te mando la liquidación, tienes que ir al Ministerio de Trabajo a firmar la liquidación, es el momento más duro que hay. Es decir, a nadie le agrada despedir a un compañero de trabajo o a un colaborador. Igual le toca en el sector público, eso hay que hacerlo igual. Ahora, para despedir también hay que tener recursos,
porque hay que pagar los derechos y los beneficios que significan esas separaciones, de tal manera que no es un tema que uno puede decir con facilidad salgo en un año. No, nosotros sabemos que esto va a durar algunos años para poder nosotros recuperar, pero las señales tienen que ser firmes, ¿no? Las señales tienen que ser mucho más claras, porque el compromiso político con un modelo de gestión económica debe estar estipulado con mayor firmeza. No se puede jugar con los recursos públicos, no se puede mantener déficit público, no se puede dejar libre a la educación pública sin que existan mecanismos de valoración de la calidad de la educación que reciben los chicos. Nosotros tenemos que someternos a sistemas de valoración de la calidad de educación. Y si los profesores no están cumpliendo, pues también los profesores tienen que estar sometidos a eso. En el mundo actual, a los profesores les evalúan cada 4 o 5 años. A los médicos les evalúan cada 4 o 5 años. Porque si no están actualizados y no están capacitados, no pueden seguir ejerciendo esas profesiones. A los ingenieros hay que evaluarles igual, porque si no actualizan sus técnicas, nos pueden ofrecer, digamos, productos que ponen en peligro la propia subsistencia nuestra. Entonces, este es un mundo de una actualización tecnológica permanente. Una dinámica tan cambiante y tan rápida, ¿no? Claro, entonces requiere otra organización de Estado. Una organización de Estado sobre la base de resultados. Uno no puede tener a un ministro, y voy a poner el ejemplo simplemente del de Educación, en donde le medimos al ministro de Educación por la cantidad de estudiantes que han ingresado a clases en cada año lectivo. Hay que medirlo por una matriz de variables que digan no solo la cantidad, sino la calidad de la educación que está ofreciendo. Sí, el número de horas de clase dictadas, las clases, las materias que se han dado, las valoraciones de la educación de ellos, los sistemas de educación, de tal manera que uno pueda al final decirle, oye, este sí es un sistema educativo competitivo. Entonces, cuando el padre de familia tiene la opción de mandar al sector privado o al sector público, sepa que cualquiera de las dos opciones son buenas. Y no que tiene que sacrificar más ingresos de su presupuesto para mandar a una educación privada cuando deberían ofrecer la educación pública. La educación privada en el resto del mundo es marginal. La pública es la gran educación en el mundo, pero es una pública competitiva y nosotros no tenemos esa educación pública. Entonces, el sistema de valoración de la educación pública tenemos que someterlo a otros parámetros. ¿Sí? No se trata solo de, oye, vamos a darle más plata al Ministerio de Educación, sino cómo usa el Ministerio de Educación. Vamos a darle más plata al Ministerio de Salud, sino cómo usa. Vamos a darle más plata al IES. Oye, el IES es una caja quebrada. Es un problema severo y no lo estamos tratando, porque dentro de la programación económica el IES siendo un tema tan grande, ¿no? Enorme. Es tan complicado como el déficit fiscal, o más también, más complicado que el déficit fiscal. Para ver, hace un rato hablábamos de números de personas en el mercado del trabajo, Miguel. Son 8 millones de ecuatorianos que están buscando trabajo en este momento. Ellos aportan al IES menos de 3. ¿Y los 5? ¿En dónde están? Están fuera del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Llega un rato en que como el sistema de pensiones tiene tantos recovecos, que se afilian 5 años antes de la jubilación, buscan un recoveco, se afilian y hay que pagarles la jubilación. Pero no han apostado en su vida. No han estado dentro de... Tal vez obliga a una reforma legal también en eso. En el sistema de pensiones. Y el sistema de salud, Miguel, voy a ponerle el caso, las enfermedades catastróficas. Hay que atender las enfermedades catastróficas. Pero uno no puede tener un fondo limitado de recursos para unos beneficios ilimitados. Porque eso lo único que hace es que no vamos a poder atenderlos. Y por eso es que vivimos lo que vivimos, una tragedia en la atención de salud. Todo eso implica que las fuerzas políticas ecuatorianas tengan un compromiso
de modificar la forma como conciben su gestión y la gestión del Estado en la propia sociedad. Porque si nosotros, inclusive, voy a pensar, hacemos una reforma laboral, y va la reforma laboral en el sentido de lo que estamos buscando, de mejorar la relación, de volverle más productivo, de que la relación sea un incentivo a que el trabajador mejore, el empresario tenga resultados. Pero por el otro lado el Estado sigue gastando y nos pone más impuestos. ¿Qué hemos ganado? Muy poco. Entonces, en ese sentido, el Estado también tiene que comportarse de una manera responsable, porque es parte del esquema general de la economía. Si es que este jugador grandote que se llama Estado sigue demostrando una desobediencia y una irresponsabilidad, el resto no vamos a poder hacer muchas cosas. Y por eso la resistencia al incremento de impuestos y... Obviamente, por eso es cuando uno le dice, ¿y tú estarías de acuerdo en que sube el IVA? O sea, así como una decisión individual nadie va a favorecer. Hay que mirar el paquete global y decir, bueno, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Hoy día hay en el diario El Comercio un resumen de una declaración de Guillermo Landázuri. Las entidades descentralizadas no tienen control de gasto. Están sueltas. Lo dijo ayer aquí Guillermo Landázuri. Él cuestionaba que los GAD están en otro mundo. Los gobiernos autónomos siguen gastando lo que quieren, exigen las asignaciones, tienen asignaciones preestablecidas y no pasa nada. Y es otro mundo. Y tampoco se evalúa la calidad de la inversión. Algunos lo trabajan bien, sí, no hay nada que hacer. Pero ciudades pequeñas, uno va a la Costa Esmeraldas, 40 años sin agua, economista Pachano, y no hay manera de arreglar. No tienen alcantarillado, 40 años. Recolección de basura. Y hacen unos parques preciosos. Y tienes unos parques preciosos que duran 90 días, hasta que crece esa vegetación y nadie le cuida. Eso hemos visto inclusive en las parroquias alrededor de Quito. Yo tengo una propiedad pequeñita en el Tingo. Al Tingo le dieron la vuelta, mejoraron las piscinas y todo. El parque central del Tingo le redecoraron, le dejaron muy bonito. Duró 90 días. Anda a ver el potrero que es. Es que ese es el problema que nosotros tenemos. No hay una estructura pública que responda. Entonces, inclusive desde la organización parroquial, desde la base. Somos difíciles, ¿sí? Somos complicados, somos desordenados, no somos disciplinados, no somos perseverantes. Este programa tiene que ser perseverante, de largo plazo, Miguel. ¿No teme usted que volvamos, como en ocasiones anteriores, a incumplir con el acuerdo? Esa posibilidad existe, Miguel, pero el daño... ¿Y en ese escenario qué pasa? Véale a Argentina. Es que el tema, nosotros tenemos dolarización, Miguel. Si nosotros no corregimos el problema, vamos a volver otra vez a discutir la viabilidad de la dolarización. Lo cual sería terrible, ¿no? Claro. Que hoy día le estamos protegiendo, le estamos tratando de recuperar esa dolarización para que sea un instrumento positivo para todos nosotros. Si nosotros no nos volvemos competitivos y no traemos capitales del exterior, no vamos a poder crecer, Miguel. No tenemos recursos, no vamos a poder crecer. Si no cumplimos unas normas básicas de reordenamiento macroeconómico, que es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del fondo. El fondo viene acá. Con fondo, sin fondo tenemos que hacer esas cosas. El fondo viene acá cuando nosotros ya estamos desesperados. En las épocas buenas nosotros al fondo le dijimos, no, ni se venga por aquí. Pero claro, hoy día que ya malgastamos y hicimos flecos a los recursos públicos, hoy día sí le necesitamos al fondo. Pero el fondo también, con justa razón, como cualquier prestamista le dice, ¿en qué va a invertir? ¿En qué va a gastar? Economista Pachano, y Argentina, un comentario final. ¿Cómo ve el fantasma del populismo está instalado? Se dispararon las bolsas, el dólar... Y esto tiene un efecto regional, como señala hoy El Comercio. ¿Cómo ve este panorama? Con enorme preocupación, Miguel. Porque
Argentina luego de 4 años, casi 4 años de gestión de Macri, no logró restablecer los equilibrios macroeconómicos fundamentales. Sigue teniendo un déficit fiscal muy alto. Hay igualmente un problema de gobernabilidad por el sistema federal que tienen. Tienen un problema de inflación severo, muy, muy, muy severo. Y tienen, digamos, una estructura de gasto público tremendamente ineficiente. Yo le escuchaba a un periodista económico el otro día y decía, en Argentina somos más o menos 42 millones. De 42 millones, 19 millones viven del Estado. Entre jubilados, trabajadores que tienen subsidios, casi la mitad. ¿Cómo sostiene el Estado? Entonces, ¿cómo podemos nosotros sostener una estructura de gasto de esta naturaleza? Hay 12 millones de argentinos que trabajan afuera del Estado, en el sector privado, que son los que aportan y todo. Pero hay 19 millones que dependen directamente del Estado. Entonces, es una sociedad que tiene una estructura económica que no le da horizonte. Y que la modificación requiere de mucho tiempo y de un gran entendimiento político. El resultado electoral es el producto de una débil ciudadanía argentina, muy débil, y de una fracturada estructura política que sigue creyendo que uno puede vivir gratis, sin esfuerzo. Y eso para los argentinos ya les ha ocasionado una pérdida de representatividad en el mundo. Antes era uno de los países líderes en el mundo, hoy día ya, inclusive ya no es el tercer país de América Latina. Colombia ya le está pasando. Chile, que es un país mucho más pequeñito, se ha vuelto mucho más competitivo. Porque manejaran bien las cosas. Bueno, pero vienen manejando 30 años así, más de 30 años. Los peruanos vienen manejando casi 20 años. Los colombianos vienen manejando 20, 22 años. Nosotros todavía no llegamos a entendernos y estamos en el plano de los argentinos, de poner en riesgo otra vez las cosas que estamos haciendo por enderezar. Y encima, cuando nosotros tenemos dificultades de esa naturaleza, le quieren enjuiciar políticamente al ministro de Finanzas. ¿Y por qué? Porque no avanza a cubrir una obligación que no es de él, que viene de atrás. Que le dejó un gobierno irresponsable. Un gobierno irresponsable le dejó esa acumulación. Por norma constitucional. Claro, entonces uno dice, el Ecuador dice, el Ecuador es una sociedad de derechos, pero no tiene obligaciones. Entonces, en ese sentido, la clase política, los dirigentes políticos, tienen que dejar de mirar su interés individual y más bien compartir su responsabilidad. Y formalizar un compromiso. Y claro, de cómo le vamos a manejar al Estado. Y eso, Miguel, si nosotros no lo hacemos, corremos el mismo riesgo de lo que está pasando en Argentina. Argentina explotó por el tipo de cambio. Estamos viendo el tipo de cambio. Cuando llegó Macri estaba en 3 pesos por dólar, 7 pesos por dólar para ser justo. Hoy día está en 60. Me recordaba los años 82, 83, cuando hacíamos frente a la primera crisis de la democracia, la primera crisis económica de la democracia. Pero está en 60. Si nosotros no cumplimos con la dolarización, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser un Estado que no tiene recursos, que no hay quien le preste? ¿Va a ponernos más impuestos? ¿No vamos a aceptar más impuestos? ¿Qué vamos a hacer? ¿A buscar una triquiñuela para meter otra moneda? Porque ¿cuál sería la vía de escape de ahí? Porque cuando al presidente alguien va y le dice, señor presidente, no tengo plata para pagar a los trabajadores, a los empleados públicos, no tengo plata. Presidente, ¿qué es lo que le va a contestar? Oye, de alguna manera, tómate lo que sea, pero hay que pagar.
ya no tengo de dónde. No puedo hablar con los multilaterales porque los multilaterales no aceptan esta política nuestra. La banca internacional ya no nos presta. China ya no nos presta. No tenemos fuentes. ¿Qué hacemos? Complicado. Seguiremos hablando de esto. Al economista Abelardo Pachano, es gerente del Banco Central del Ecuador, es presidente de la Junta Monetaria, articulista de Diario El Comercio. Muchas gracias, economista Pachano, por su presencia aquí. Gracias, ha sido muy un gusto. amable.